Buenas noches, compañeros y maestro. Me presento, soy el alumno López Mendoza Max Alejandro. Estoy estudiando en el área de gastronomía. Hoy me tocó hablar sobre los modelos de gestión empresarial. Bueno, para empezar, en este pequeño espacio les hablaré de algunos temas, como tal sería el origen de negocios, de la gestión de negocios, perdón, teorías de la gestión de negocios. Hay demasiadas y en este espacio hablaremos sobre la teoría científica, la clásica, la teoría humano-relacionista, teoría neo-humano-relacionista, teoría estructuralista, teoría de los sistemas y teorías del siglo XXI. Bueno, los antecedentes de la gestión de negocios datan del año de 1900 con la administración científica de Taylor, y con el paso del tiempo fueron desarrollando diversas teorías, de las cuales muchos de sus elementos se siguen aplicando hasta nuestros días. En la gestión de negocios, una persona asume oficiosamente la gestión de un negocio ajeno por motivos aceptados, sin intención de hacer una liberalidad y sin estar autorizada ni obligada, convencional o legalmente. Toda persona capaz de contratar que se encarga sin mandato de la gestión de un negocio que directa o indirectamente se refiere al patrimonio de otro, sea que el dueño del negocio tenga conocimiento de la gestión o la ignore, se somete a todas las obligaciones que la aceptación de un mandato imponen al mandatario. Toda empresa u organización existe si tiene beneficios. Sin esos beneficios, las organizaciones pierden su capacidad de crecer y de desarrollarse, y mucho menos tener la capacidad de competir contra otra organización que se encuentre en el mismo giro. Para eso se necesita establecer actividades o procesos que le permitan alcanzar sus objetivos. Una empresa se define como la unidad económica y social con fines de lucro, en la cual los recursos naturales, el capital, el recurso tecnológico, el trabajo, la dirección e individuos se coordinan sistemáticamente para llevar a cabo una producción socialmente útil de acuerdo con las exigencias de un bien común. Ahora, las teorías de la gestión de negocios. Las teorías de la gestión de negocios son una colección de ideas que recomiendan reglas generales sobre cómo gestionar una organización o negocio. Las teorías de gestión abordan como supervisión, implementan estrategias para lograr las metas organizacionales y cómo motivan a los empleados para que desempeñen a su máxima capacidad. Por lo general, los líderes aplican conceptos diferentes, teorías de gestión que mejor se adaptan a sus empleados y a la cultura de la empresa. Aunque muchas teorías de gestión se crearon hace siglos, todavía proporcionan muchos marcos beneficiosos para liberar equipos en el lugar de trabajo y dirigir empresas actualmente. En la actualidad, a la hora de utilizar las teorías de la gestión en el lugar de trabajo, se aconseja invertir en la información de los empleados, empoderarlos en la toma de decisiones y aplanar la jerarquía organizativa, y aplicar las mejores prácticas de las teorías de gestión que pueden ayudar a ser más eficaz a la hora de guiar un equipo hacia el éxito. Muchas de estas teorías dieron lugar en el enfoque del liderazgo que se utiliza comúnmente para guiar y hacer crecer las organizaciones. En la actualidad se puede elegir entre ellas para identificar las estrategias que funcionarán mejor para cada líder y su grupo. Comprender y aplicar las teorías de gestión requiere práctica y posiblemente alguna prueba y fallo. En este artículo explicamos las teorías de la gestión más comunes, que compartimos algunos consejos cómo se pueden aplicar en el lugar de trabajo. Ahora, la teoría número uno, la teoría científica. El padre de esta teoría fue Frederick Taylor. Nace a comienzos del siglo XX, en el año de 1900. Esta teoría se destacó por un enfoque en los procesos productivos, surgido conceptos como los estudios de tiempo y movimientos, la planeación y el control en la producción, la distribución de los equipos en las plantas, el reconocimiento salarial y la administración del recurso humano. Su filosofía enfatizaba que obligar a las personas a trabajar duro resultaría en el lugar de trabajo más productivo. En cambio, recomendó simplificar las tareas para aumentar la productividad. Surgió que los líderes asignen a los miembros del equipo los trabajadores que mejor adapten sus habilidades, los capaciten a fondo y los supervisen para asegurarse de que sean eficientes en el papel. Ha constituido un gran aporte a los conceptos administrativos, que han sido la base de los administradores y de los estudios que se pueden desarrollar en construir y mejorar las empresas a lo largo de la historia. En esta teoría surgió una buena medida por la necesidad de elevar la productividad
A mediados del siglo XX en Estados Unidos había una poca oferta de mano de obra. La manera de elevar la productividad era elevando la eficiencia de los trabajadores, así como Taylor, Gantt y Frank y Liang desarrollaron un conjunto de principios que se conoce como la teoría de la administración científica. Entre la contribución más importante de la administración científica están demostrar la importancia que la comprensión tiene el desempeño, iniciar un estudio riguroso de las tareas y de los puestos, demostrar la importancia de la selección y de la capacitación personal. Si bien su enfoque en lograr la máxima eficacia en un lugar de trabajo al encontrar la manera óptima de completar una tarea fue útil, ignoró a la humanidad, el individuo. Esta teoría no se practica mucho hoy en día en su forma más pura, pero demostró a los líderes la importancia de la eficiencia en el lugar de trabajo, el valor de asegurarse de que los miembros del equipo recibieran una capacidad amplia y la necesidad de trabajo en equipo, cooperación entre supervisores y empleados. La teoría clásica. Su principal exponente fue Henry Fayol, aunque hubo algunas intervenciones también de Taylor. A esta teoría de la organización clásica también se le conoce como proceso administrativo. Fayol se preocupó por definir las funciones básicas de la empresa, el concepto de administración y los llamados principios generales de la administración. Fayol propuso 14 principios administrativos: división del trabajo, disciplina, unidad de mando, unidad de dirección, remuneración, jerarquía, equidad, iniciativa, autoridad, subordinación del interés individual, centralización, orden, estabilidad del personal y espíritu de equipo. Además identificó 5 reglas o deberes: planeación, organización, dirección y sobre todo el control. Fayol existe una proporcionalidad de la función administrativa que se reparte en todos los niveles de la empresa. Toda empresa cumple con 6 funciones básicas, las cuales son las técnicas, que es la fabricación de bienes y servicios de la empresa; comerciales, es la compra, venta o intercambio de bienes y servicios; las financieras, es la búsqueda y administración de capitales; seguridad, protección de los bienes y personalidad de la empresa; los contables, es el contrato de inventarios, balances y costos; administrativas, coordina y sincroniza las otras funciones. Ahora, la teoría humano-relacionista. Esta teoría surgió en los años 30 debido a correcciones que se querían hacer acerca de la administración científica, a la deshumanización del trabajo generada como consecuencia de la utilización de métodos rigurosos en contra de los sindicatos, las huelgas, los ausentismos, etc. A esta teoría también se le conoce como teoría de las relaciones humanas, la cual aporta un nuevo lenguaje al repertorio administrativo. Se habla de motivación, liderazgo, comunicación, organización formal, dinámica de grupos, etc. Con esta teoría surgió otra concepción sobre la naturaleza del hombre, el hombre social, basado en los aspectos siguientes. Los trabajadores son criaturas sociales complejas que tienen sentimientos, deseos y temores. Las personas están motivadas por ciertas necesidades que logran satisfacer en los grupos sociales que interactúan. La teoría del neumano relacionista. Los principales exponentes de esta, Abraham Maslow y Douglas MacGregor. Esta teoría también se le conoce como la teoría del comportamiento. Se enfoca por analizar a las personas de forma individual, basándose en la motivación para mejorar la productividad de la empresa. El comportamiento es la forma en que un individuo o una organización actúan o reaccionan en sus interacciones con su ambiente y en respuesta a los estímulos que de este tomen. También se le conoce como teoría del comportamiento humano y es una continuación de la teoría de las relaciones humanas. Uno de los ejes principales de esta teoría es que la motivación mejora la producción de la empresa. Esta teoría marca que la influencia más fuerte de las ciencias de la conducta en la teoría administrativa y la búsqueda de nuevas soluciones democráticas, humanas, flexibles a los problemas organizacionales. La teoría estructuralista. Los orígenes de esta teoría en la administración fueron la oposición que surgió entre la teoría tradicional y la teoría de las relaciones humanas, incompatibles entre sí, y la necesidad de visualizar la organización como una unidad social grande y demasiado compleja, en donde interactúan los grupos sociales, así como también la influencia del estructuralismo en las ciencias sociales y su repercusión en las organizaciones. El estructuralismo está enfocado hacia todo
para la relación de las partes en la constitución del todo, la totalidad de interdependencia de las partes y el hecho de que el todo es más grande que la sencilla suma de las partes. Son las características básicas. Algunas características importantes de esta teoría es que la organización es vista como un sistema social abierto, contribuido de forma liderada. Los incentivos mixtos, es decir, no solo los económicos, sin importantes para los trabajadores, los conflictos inevitables, a veces hasta deseables en las relaciones laborales. La teoría de los sistemas. El principal exponente fue Ludwig. Esta teoría estudia los principios aplicables a los sistemas en cualquier nivel en todos los campos de investigación. Distingue los sistemas dinámicos o activos de los estáticos o pasivos. Se fundamentan en las ideas de Hegel. El todo es mayor que la suma de las partes. El todo determina la naturaleza de las partes. Las partes no pueden comprenderse si se consideran aisladas del todo. Las partes están dinámicamente interrelacionadas y además son interdependientes entre sí. Esta teoría afirma que las empresas constan de múltiples componentes que deben funcionar en armonía para que el sistema más grande funcione de manera óptima. El éxito de la organización, por lo tanto, depende de la sinergia, la interdependencia y las interrelaciones entre subsistemas. Según esta teoría, los empleados son los componentes importantes de una empresa y los departamentos, grupos de trabajo y unidades de negocio son elementos cruciales adicionales para el éxito. Por último, la teoría del siglo XXI. Los nuevos enfoques de la administración del siglo XXI han estado enfocados hacia la calidad total, la regeneración, las organizaciones que se aprenden, la mejora continua, la ética, la responsabilidad social, la gestión del conocimiento y la capacidad intelectual, entre otros. Estos nuevos enfoques han venido a revolucionar y complementar las administrativas que se habían manejado durante el siglo XX y a generar nuevos mecanismos para ser más productivas y competitivas y organizar en general. Se enfoca en la calidad total de la ingeniería, las organizaciones que aprenden, la mejora continua, la ética, entre otros. Bueno, muchísimas gracias por su atención, compañero. Espero que les sirva esta información, espero que le hayan prestado un poco de atención. Que pasen buena tarde, hasta pronto.